Eso, claro. Vamos llegando. Claro que sí. ¡Lo logré, Gonzalito! ¡Lo logré! Mira dónde estoy, lo sabía. Hoy hasta parece chiquito, empequeñecido por otros rascacielos en la ciudad de Lima. Pero esos 22 pisos de altura en su momento se mantuvieron por más de 15 años como el edificio más alto del Perú. Pero iba a tener otro hermanito. Eso se los cuento más adelante. La primera piedra de este edificio se colocó el 27 de octubre de 1952 con la asistencia de quien gobernaba el país en ese entonces, el general Manuel Odría. Fue recién inaugurado el 17 de julio de 1956. ¡Contexto máximo! ¿Contexto o sin texto? Al chiste. El 28 de julio de 1956 asumiría el mando el nuevo presidente electo ese mismo año, Manuel Prado, extinguiendo de esa manera el ochenio de Odría que había empezado en 1948 con un golpe. La obra es del arquitecto Enrique Seoane, un decidido modernista cuyas obras son numerosas en la ciudad. Aunque los limeños fueron testigos de su novedosa construcción a través de varios años, la primera nota con el edificio prácticamente terminado salió publicada el 6 de junio de 1956. Allí lo nombran como un coloso de hierro y concreto. El edificio sería destinado al Ministerio de Educación. Recordemos la importancia de este rubro en aquella época de las grandes unidades escolares. Y es que verdaderamente fue un hito con 83 metros de altura, solamente superado por el Templo al Corazón de María en Magdalena, cuya Virgen sobre la cúpula superó y completó los 90 metros de altura. El 17 de julio fue el día de la inauguración, y no era raro en esa época tener publicidad en la primera plana del diario. Pero este estaba a toda página. Básicamente era un "gracias por la chamba, Presi". Eso contrastaba con la pequeñísima nota informando de la inauguración con una frase al final que invitaba al público a conocer sus instalaciones por la tarde, algo que hoy sería extraño. El diario estaba lleno de felicitaciones y asolapadas publicidades de los contratistas y proveedores participantes de su realización. Una hermosa fotografía tomada desde lo alto nos muestra el momento de la inauguración a la que no asistió Odría, pero sí el ministro de Educación Pública y primer ministro de entonces, Juan Mendoza Rodríguez. También hay una información a toda página, una información técnica acerca de la distribución de cada uno de los pisos. Uno de esos llama poderosamente la atención y es el establecimiento de la central transmisora de televisión en el piso 23, es decir, en el techo de este edificio. Un año después, otro hito importante, Canal 7 haría su transmisión de prueba desde ahí. Y ahora hablemos de su hermanito. En la acera contraria de la avenida Bancay iba a existir un edificio gemelo. Se hizo el proyecto, se realizaron las excavaciones, pero finalmente el proyecto no se concretó y literalmente quedó un hueco, donde hoy existe la galería del mismo nombre, El Hueco. A las fotos me remito. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del comercio. Gonzalito, lo logré, claro que sí. Abuelo, ¿qué haces ahí? ¡Te vas a caer! ¿Ya no estoy en un rascacielos? ¿Ya no soy el más grande? Abuelo, para mí lo eres. Para mí lo eres.